BYD, Build Your Dreams, Build, llámalo como quieras, yo lo voy a llamar BYD porque soy un cateto y así me gusta llamarlo, en plan cateto. Hablar de BYD ahora mismo, yo creo que decir que es una marca que ha llegado para quedarse es incluso erróneo, porque yo creo que es una marca que ahora mismo en nuestro mercado ya está consolidada. Creo que es una marca que aún le queda pastel por comerse, su porción del pastel todavía no está totalmente definida, tiene definida una parte, pero creo que va a hacerse aún con más cuota de mercado de la que tiene. Y este coche que tenemos aquí es uno de esos coches que le va a ayudar, o al menos esa es mi opinión, a hacerse con esa cuota de mercado que aún no ha conseguido de más, porque ya tiene su cuota consolidada. BYD Atto 2, lo estaréis viendo y me diréis que es un coche, que este coche ya estaba en el catálogo de BYD, que no es ninguna novedad, pero es que este no es el Atto 2, este es el Atto 2 DMI. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es la versión híbrida enchufable. Hasta hace nada, porque este coche acaba de lanzarse en nuestro mercado, solo se ofrecía una versión 100% eléctrica y ahora también tenemos una versión híbrida enchufable que además utiliza el mismo esquema mecánico que ya hemos visto en el BYD Seal, por ejemplo, lo cual hace que este coche sea muy interesante. Solo os voy a decir una cosa, los precios os los voy a dejar para el final, pero puedes conseguir el BYD Atto 2 más caro que te puedas echar a la cabeza, pues lo puedes conseguir por debajo de los 30.000 euros. Y eso, en un coche de estas características, es muy buen precio teniendo en cuenta cómo está actualmente el mercado. Vamos a verlo y os cuento qué me está pareciendo a mí este BYD Atto 2 DMI. A nivel estético no nos vamos a entretener mucho porque no merece la pena. Sí que es cierto que la firma asiática ha aprovechado esta salida de la motorización híbrida enchufable para hacerle un pequeño restyling donde cambia algunos elementos en el interior y algunos aspectos en el exterior como para golpes, pero poquito cambio más. Es un coche que es prácticamente igual a nivel de diseño y eso no es algo malo porque el coche no se ve antiguo ni muchísimo menos, de hecho se ve muy actual y algo que para mí es positivo, es un coche que tú lo ves y tiene personalidad. No te voy a decir que lo veas y te deslumbre de lo bonito que es, porque no es que sea el caso, pero es un coche chulo, es un coche que tiene personalidad y yo os lo he dicho siempre, a mí los coches que se diferencian, donde cada vez están los diseños más estandarizados, a mí es algo que me gusta. Pero vamos a lo importante, que son las medidas de este coche. Este coche es un B-SUV. Tiene 4,33 metros de largo. Me vas a decir, 4,33 metros de largo y es un segmento B, pues sí, hasta hace relativamente poco yo creo que este coche a lo mejor no lo hubiésemos encasillado en el segmento B, pero ahora sí, es un segmento, vamos a decir que es un segmento B-SUV venido a más y esto tiene su parte positiva, porque el hecho de que sea un B-SUV venido a más y no un B-SUV a secas, pues hace que sea un vehículo que con esos 4,33 metros de largo tengamos pues un maletero decente, tengamos buenas plazas traseras, tengamos en general una buena habitabilidad que hace que el coche, por mucho que sea el segmento B, le pueda valer a una familia. Si tienes 3 hijos, pues a lo mejor se te queda algo escueto el coche, pero ahora veréis que no está nada mal de habitabilidad, tanto por maletero como por plazas traseras. Vamos a ver el maletero. Maletero, apertura del portón, manual, no pasa nada, a nadie se le va a caer el brazo. Yo siempre he sido defensor de que no es necesario el portón eléctrico, que si lo tienes genial, chapó, pero si no lo tienes, pues es una operación que ya te digo, el brazo no se te va a caer durante el proceso. Y además, pues en un vehículo que intenta abaratar costes, pues yo creo que es de esas cosas que se puede prescindir. Una vez abierto, 425 litros, además tenemos doble fondo, y espacios aquí para poder dejar los cables de carga. Van a ir apretadillos, pero entran. Entonces, pues tenemos esos 425 litros de una manera más aprovechables. Si abatimos la banqueta de asientos trasera, nos vamos a 1335 litros. No tenemos los típicos tiradores aquí para abatir la banqueta, pero sí que podemos tirar desde aquí mismo y abatir. 1335 litros, 425 litros. Recordad que estamos en un segmento B-SUV, a mí me parecen unas medidas excelentes y por sacarle un pero a este maletero sí que os voy a decir que creo que la boca de carga se queda alta y el piso, si lo ponemos en el segundo doble fondo, es decir, ponemos la banqueta, la bandeja en su posición más baja, pues hay un escalón bastante grande. Entonces, a la hora de cargar objetos pesados,
pues este escalón sí que creo que puede molestar un poco. Pero por lo general, teniendo en cuenta que estamos en un segmento de SUV, pocos maleteros se me ocurren mejor que este. Y es que estas formas que hemos visto del coche, que lo hacen tan característico, tiene pues muchas cosas buenas. Esto que no tenga la típica caída de pilar C, así estilo coupé, mejora la habitabilidad en las plazas traseras y hace que el espacio en general sea más aprovechable. Vamos a ver las plazas traseras. Primero de todo, ángulo de apertura de la puerta. Por cierto, tiradores enrasados. Bueno ni malo, ¿no? Yo diría que es estándar. La verdad que no destaca por su ángulo de apertura, pero tampoco lo veas y dices que destaca por su falta de ángulo de apertura. Eso sí, lo que os comentaba del pilar C, no tenemos caída en el pilar C, es muy recto y esto hace que entrar y salir del vehículo sea muy fácil, que no demos con la cabeza aquí y además al mismo tiempo facilita operar estas plazas traseras. Pues por ejemplo, al colocar los Isofix, la sillita del bebé, facilita operar estas plazas traseras, la entrada, la salida y además la banqueta queda relativamente alta, lo cual facilita también a personas pues de movilidad más reducida, personas más mayores, entrar y salir del coche sin el menor problema. Es muy fácil subirse y bajarse del coche. Plazas traseras, lo primero, escuchar cómo suena la puerta cuando la cierras. Suena compacto, suena sólido, como de muy buen empaque. Me genera mucha sensación de calidad el sonido de abrir y cerrar las puertas porque da sensación de coche bien construido. Mido 1,70 m y tengo mucho espacio para las rodillas, el asiento está colocado en mi posición de conducción. Al no tener esta caída del pilar C, también tengo espacio para la cabeza, tengo asideros para las manos, esto se está perdiendo un montón y a mí me encanta, yo lo uso muchísimo cuando voy de acompañante en un coche y agradezco que haya marcas que aún lo mantengan. Voy cómodo también de espalda, el mulleo de los asientos me parece bueno y la sensación de amplitud aquí dentro es muy buena. Esta unidad, que es acabado Boost, que es el más tope de gama, viene con techo panorámico, pero es que ahora mismo lo tengo cerrado y aún así tengo mucha sensación de luminosidad. El color este, así crema, de la tapicería también ayuda a mejorar la sensación de amplitud, pero de verdad que es muy buena habitabilidad la que tenemos en estas plazas traseras. En cuanto a materiales, plásticos duros, lo que uno esperaría en un segmento B de su precio, pero sí que tenemos acolchados en la parte intermedia o donde apoyamos los codos, que es lo importante. También tenemos una salida de aireación orientable, pero no tenemos controles de la climatización y 2 tomas de USB tipo C. He visto coches que valen 20.000 euros más que este y no tienen salida de aireación aquí detrás, así que no me parece un punto negativo ni muchísimo menos. Además, la banqueta nos queda completamente plana, lo cual pues hace que si nos ponemos en la plaza central pues mejore la habitabilidad, aunque este coche yo creo que está pensado para 4 personas y 5 en caso de emergencia, pero no es de las peores plazas traseras centrales en las que he estado, ni muchísimo menos. Y otro punto muy positivo es que podemos meter los zapatos, los pies, debajo del asiento delantero, y eso que está colocado en la posición más baja, pero aún así me entran los pies perfectamente, mejorando de nuevo pues la habitabilidad de estas plazas traseras. Son muy buenas plazas traseras teniendo en cuenta su segmento. Plazas delanteras. Antes de sentarme os voy a contar los 3 cambios que para mí son más importantes dentro de este restyling. El primero de ellos, los asientos ya no tienen el cabezal unido al resto del asiento, que en un vehículo de este corte, confortable, familiar, pues no tenía mucho sentido, y el cabezal separado del asiento mejora la sensación de habitabilidad y luminosidad en las plazas traseras. Siguiente cambio. El cambio de marchas ya no lo tenemos aquí en la consola central, sino que ahora se aloja detrás del volante. Y el tercer cambio es que el cuadro de instrumentos, completamente digital, un poquito inferior a 8 pulgadas, pues ahora está mejor encajonado, tiene este pequeño saliente aquí arriba para que no le dé la luz de manera directa y no tengamos esos reflejos molestos que no nos dejaban ver bien la información. Por el resto tenemos un vehículo muy bien construido, con mucha sensación de calidad a la hora del armado y de buen tacto, teniendo en cuenta que estamos aún en un segmento B, no es un segmento de lujo ni muchísimo menos, pues tenemos materiales blandos en las partes superiores de los paños de las puertas, en el salpicadero, este símil de cuero que BYD lo llama cuero vegano, es decir, que no es cuero, pero queda muy bien, se ve muy bonito, es muy agradable al tacto.
Un coche muy bien construido en general, donde la gran protagonista, por supuesto, como buen vehículo asiático, y ya pues prácticamente como cualquier coche, es esta pantalla central de infoentretenimiento de 12,8 pulgadas que aloja prácticamente toda la información y todas las funciones. El clima está aquí metido, eso sí, está siempre presente, es fácil de utilizar. Y también tenemos un montonazo de botones de accesos directos para desactivar, pues por ejemplo, los SADAs sonoros, que son un auténtico peñazo, el control de carril, de carril y muchísimas opciones. Pues aquí tenemos para desactivar los SADAs y no tener que estar metiéndonos en submenús que lo hacen muchísimo más complejo y al final pues hacen que desistamos porque hay que hacerlo cada vez que uno se suba al vehículo. Esta pantalla además es rápida, tiene buenas gráficas y tiene Google integrado. Tenemos Spotify, Google Maps, YouTube y todas las aplicaciones que queramos ya integradas en el coche. Si no las tienes, pues te las puedes descargar, y también tienes Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Es una pantalla que funciona a las mil maravillas y para mí tiene el tamaño perfecto, porque ya se nos está yendo un poco la cabeza. Tengo aquí pantallas de 16 pulgadas, esta de 12,8 pulgadas, yo creo que es un tamaño idóneo. Es un coche que además está súper equipado. Tenemos cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo, todos los HADAS habidos y por haber, carga inalámbrica de 50 vatios refrigerada, muchísimas ayudas. También tenemos aquí en la consola central algunos botones físicos para ciertas funciones como controlar el volumen, los modos de conducción, encender, apagar el vehículo, pasar de modo 100% eléctrico a híbrido, los warnings y poquito más. En general es un coche que yo creo que está muy bien conseguido, mucho más teniendo en cuenta su precio, súper equipado. Los asiáticos en general suelen traer los coches con muchísimo equipamiento. También tenemos asientos con reglaje eléctrico y calefactados. Ya os digo, es un coche que en cuanto a equipamiento hay muy poquito que echarle en falta. La visibilidad es muy buena, los pilares A no molestan especialmente, tenemos retrovisores de gran tamaño, tenemos buena visibilidad también por la luneta trasera. En general es un coche, pues ya os digo, familiar, confortable y muy bien resuelto, donde prima la ergonomía por encima del diseño, quitando el tema de la pantallita, que sí que es cierto que yo soy fan de los mandos físicos, pero por ejemplo sí que tenemos en este volante multifunción mandos físicos, cada uno con su propio clic, algo que ya están pidiendo muchísimas marcas. En este BYD A2 pues sigue presente. Una cosa que tampoco sé quién lo hizo, quién fue la primera marca en decir vamos a poner aquí las tomas USB. Tiene dos tomas USB tipo C, pero es que ni se ven, o sea, están súper escondidas. Lo tienen muchísimos coches en la actualidad y me parece el peor sitio del mundo para colocar las tomas de USB. Tenemos muchísimos espacios para dejar objetos al tener esta consola central hueca por debajo. Yo ahí tenía guardada la GoPro, tenemos dos portabebidas aquí, un hueco aquí en el paño de la puerta superior, huecos también en la parte baja de las puertas, una buena guantera central, la guantera corriente pues un tamaño estándar. En general es un coche que ya os digo, es muy práctico, muy práctico. Y ahora vámonos al motor, que ahí sí que me voy a enrollar un poquito más porque creo que hay mucha miga y mucho que contaros. Para la mecánica me vais a permitir que tire de chuleta porque tengo muchísimos datos y os los quiero dar bien, pero voy a empezar diciéndoos que observéis ahí abajo, en vuestra esquina inferior izquierda, veréis que tenéis la entrada de la carga. Vamos a hablar luego de la batería y de las opciones de carga, pero sí os adelanto que este vehículo tiene tecnología V2L, Vehicle to Load, o lo que es lo mismo, podemos utilizar el vehículo para cargar otros objetos. Imagínate que te vas por ahí de camping o lo que sea, pues puedes utilizar la batería del coche para alimentar objetos externos. Tenemos dos versiones, la Active y la Boost. Esta es la Boost, que es la más alta de gama, y estas dos versiones no solo tienen cambios en el equipamiento, sino que también tienen cambios en la solución mecánica que utilizan. Es la misma, pero las prestaciones y la autonomía eléctrica es diferente porque utilizan motores y baterías distintas. Este se nos va a 212 caballos y 300 Nm, mientras que la versión de acceso se nos queda en 176 caballos.
A mí, para un vehículo que no tiene aspiraciones deportivas, un B-Sub, creo que esos 176 caballos ya son más que suficientes. Si te quieres ir a por la Boost, genial, pero la Boost, yo más que por potencia, la pillaría por autonomía eléctrica, que ahora la veremos. En fin, vamos a desgranar un poquito más toda la miga que tiene esta solución mecánica, empezando por el motor térmico. Es un 1500 atmosférico de apenas 98 caballitos. Te puede sonar a poco, esos 98 caballos que desarrolla 6000 vueltas y 122 Nm de par de 4000 a 4500 revoluciones por minuto. Y una relación de compresión bastante altilla, 15,5 a 1. Insisto, esos 98 caballos que de primeras te puede sonar a poco, realmente no importa porque el motor eléctrico es el encargado de mover al coche el 99% del tiempo. Este motor se utiliza prácticamente como generador de la batería para alimentar de energía al motor eléctrico. Funciona en paralelo, pero puede funcionar también en serie y de ahí que desarrolle 212 caballos porque el motor eléctrico se nos queda en 197. Pero si le demandas muchísima energía, pueden funcionar, ya te digo, tanto en paralelo como en serie y de ahí que salga 212 caballos de potencia final. Ha pasado un coche y he tenido que cortar el plano. Pero bueno, vamos por donde íbamos, que es el motor eléctrico. El motor eléctrico, que viene asociado al eje delantero, igual que el motor térmico, este vehículo es siempre de tracción delantera, es capaz de generar 197 caballos y 300 Nm de par. Pero aquí lo importante y las diferencias con la versión Active es la batería. Mientras que este motor está asociado a una batería LFP de 18 kWh de capacidad, el otro está en una batería bastante más pequeña, mucho menos de la mitad incluso, son 7,8 kWh de capacidad. ¿Diferencias? Pues este coche se nos va a los 90 km de autonomía teórica en modo 100% eléctrico, mientras que el otro se nos queda en 40 km de autonomía teórica en modo 100% eléctrico. Si tienes donde cargarlo en casa, para los trayectos urbanos diarios, esa batería pequeña yo creo que es suficiente. Ahora bien, si tienes que hacer pues más de esos 40 km que homologa, o probablemente un poquito menos en el uso práctico, pues a lo mejor sí que tienes que tirar por la versión Boost, o si no puedes cargarlo todos los días. Ahí a lo mejor sí que te interesa esta batería grande. Si no, yo creo que con la batería de acceso, para los trayectos diarios, que es para lo que realmente funciona esta motorización híbrida enchufable, yo creo que tiene suficiente y no vas a gastar gota de gasolina. Esta batería de 18 kWh, bueno, y la pequeña también, no se pueden cargar en corriente continua, tiene que ser en corriente alterna y en un cargador de 6,6 kilovatios pues te tardaría 3 horas de pasar de 0 a 100. Es decir, que si pones un wallbox en casa vas a poder cargarlo sin ningún problema y tener de nuevo la batería llena para el día siguiente. Según ciclo WLTP, estos ciclos WLTP en los vehículos híbridos enchufables pues no tienen mucho sentido, hace un consumo medio de 1,8 litros cada 100 kilómetros. Evidentemente, si vamos con la batería descargada, ese consumo va a ser muy superior. Dicho esto, va a ser comedido. Te puedes mover en torno a los 6 litros a los 100 kilómetros en un uso mixto sin ningún problema, siempre y cuando pues le hagas un uso normal, no seas muy bruto con el acelerador. 6 litros a los 100 para un coche de más de 200 caballos y que se va por encima de los 1600 kilos me parece una cifra buenísima. De hecho se nos va a los 1620 kilos, 1620 kilos un B-Sub, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? La marca homologa una autonomía de 1000 kilómetros. Y aquí os voy a dar un dato que a mí me ha resultado curioso, porque yo cuando leí 1000 kilómetros de autonomía pensé, muchísima autonomía, tendrá un depósito muy grande y de ahí la trampa, pero no. El depósito de combustible de este coche es de 45 litros. Para que os hagáis una idea, mi Mini John Cooper Works tiene un depósito de 44 litros. Es un depósito, no es enano, pero es normal. Yo esperaba que fuesen a hacer un poquillo la trampa, venga, pues le ponemos 1000 kilómetros de autonomía como gancho de marketing, pero le cascamos ahí un depósito de combustible de 60-70 litros y así pues llegamos a los 1000 kilómetros, ¿no? Tiene un depósito totalmente normal para un segmento B. Y poquito más que contaros de esta motorización. Vámonos a ponernos en marcha y os comento qué tal se comporta una vez te pones al volante.
¿Y qué tal se comporta este BID2 Atto DMI una vez iniciamos la marcha? Pues lo primero que os tengo que decir es que es un vehículo que sorprende porque se siente ligero a pesar de pesar más de 1600 kilos. No se siente un vehículo pesado, tampoco se siente un vehículo grande, de hecho se siente compacto, y eso que yo vengo a utilizar un Mini a diario. Evidentemente el Mini se siente mucho más compacto que esto, pero es un coche que se siente eso, compacto, ligero. Me gusta la sensación que te da. Es un vehículo totalmente orientado al confort y aún así le han metido una suspensión que a mí, pues te diría que es de lo que más me ha sorprendido del conjunto, porque es una suspensión muy firme. Es una suspensión mucho más firme de lo que me esperaba. Los asiáticos, los chinos, nos tenían acostumbrados a suspensiones muy blandas que me recordaba conducir un coche en el GTA 4, estos que van barqueando, como flotando todo el rato. Los cambios de apoyo no contenían nada la carrocería, pues porque es la filosofía de conducción que tienen allí, que no casaba en absoluto con la filosofía de conducción que tenemos aquí. Y los chinos, otra cosa no, pero las marcas han demostrado que escuchan a su clientela, y este coche es un clarísimo ejemplo de ello, porque han puesto una suspensión muchísimo más orientada al cliente europeo. De hecho, te diría que es más firme que la de muchos de sus rivales europeos incluso. ¿Es malo? No, el coche sigue siendo un vehículo que, ya te lo digo, está totalmente orientado al confort de marcha, pero contiene muy bien al coche. En los cambios de apoyo no barquea absolutamente nada, contiene muy bien la carrocería y aún así se traga bien las irregularidades del asfalto. Se siente firme, no es estos vehículos que pases por un badén y pues, flotes sobre él, pero es que ya te digo, es un vehículo que casa mucho mejor con nuestra filosofía de conducción, y a mí personalmente me gusta porque también hace que se sienta muchísimo más aplomado a altas velocidades, te genera más sensación de seguridad de un coche, pues eso, que está mejor puesto a punto. Quitando la suspensión, el motor, como ya os comentaba, es un motor que el motor térmico funciona prácticamente de generador, rara vez entra en contacto con el eje delantero, lo cual hace que la conducción sea muy suave. El vehículo en urbano, aunque tengas la batería descargada, funciona en modo 100% eléctrico casi todo el rato, y en caso de que tengas menos del 50% de batería, el coche va alternando entre modo 100% eléctrico y modo híbrido según él considere que es más adecuado para cada momento. Por encima del 50% el vehículo se enciende en modo 100% eléctrico y suele mantenerse ahí, a no ser que hagas demandas muy fuertes de energía. De hecho, el pedal, cuando tú lo pisas a fondo, tocas tope, pero si aprietas de nuevo, pulsas como un botón, que ahí es donde se desatan esos 212 caballos, el motor se revoluciona mucho y se acopla el eje delantero también para otorgarte esos 212 caballos que es capaz de entregar, porque por potencia este coche va muy servido. No es un misil, de hecho hace el 0 a 100 en 7,5 segundos y tiene una punta de 180 km por hora, pero para lo que está pensado este coche son prestaciones buenísimas, y ya te digo que se mueve muy bien, se siente un coche muy ligero. Incluso aquí en una carretera de montañas, en una buena ensalada de curvas, el coche no va falto de potencia en absoluto, para nada. Y además, como tenemos esta suspensión que contiene bien la carrocería, hace que dinámicamente el coche se comporte bien, se comporte bastante bien. Si entras muy pasado en la curva, puede que tengas un viraje, sobre viraje no vas a tener, pero ya te digo, tienes que entrar muy pasado, y es un coche que es que no está pensado para eso en ningún momento. La frenada, el pedal es blandito, dosificable, pero tiene una buena frenada. No he probado a fatigarlos porque no creo que merezca la pena. Nadie en su sano juicio se compra este coche, insisto, para fatigar frenos, y si tienes que hacer una frenada de emergencia, sí que tienes frenada suficiente para hacerlo. En uso urbano, aunque tengas la batería descargada, el coche se comporta muy bien, hace que utilice mucho el motor eléctrico, es bueno recuperando energía en las frenadas, en las bajadas de pendiente, lo cual hace que el vehículo pues utilice poco el motor térmico. Y cuando salimos a autovía nos encontramos un vehículo aplomado, bien insonorizado, y que la única peguita que yo le voy a poner son estos retrovisores, que no sé exactamente el por qué, pero pasados los 110 km por hora empiezan a meter ruido de viento en la cabina, y 100% que viene de los retrovisores. Tenemos muy buena visibilidad en todos los ángulos, se siente silencioso, es un coche muy cómodo, muy orientado pues como vehículo único
para toda la familia y que te sirve tanto para entornos urbanos como para hacer viajes largos, y encima pues con este extra de 90 kilómetros de autonomía eléctrica en los trayectos urbanos, si tienes donde cargarlo en casa, lo más seguro es que no vayas a gastar ni gota de gasolina. Pues aquí lo tenéis, familia, el BYD2 Atto DMI, un coche que yo personalmente recomendaría. Creo que es una muy buena opción, calidad-precio, y creo que pues a parejas, familias con uno e incluso dos hijos podría valerles por tamaño, y por el resto es un vehículo que va muy sobrado. El interior es un interior sencillo, los materiales pues son sencillos en general, pero todo lo que tiene que tener bien lo tiene bien. Es decir, son materiales sencillos, pero está muy bien construido, y en cuanto a equipamiento está muy equipado. Es un coche que yo creo que para lo que vale es de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado. Y es que vamos a empezar a hablar de precios. Todos los precios que te voy a dar son al contado. La versión Active, que es la de 176 caballos, la versión de entrada, tiene un precio de salida de 28.200 euros al contado. Pero es que ahora mismo tienen activas unas campañas por la que lo puedes sacar por 25.990 euros. 26.000 euros, vamos, al contado. Un coche híbrido enchufable por 26.000 euros al contado es muy difícil de encontrar. Y si además nos acogemos al plan Auto Plus, teniendo en cuenta todas las condiciones que este coche cumple, que no son todas, pues se quedaría en 23.740 euros, menos de 24.000 euros. La versión Boost, que es la que tenemos aquí, tiene un precio de salida de 31.200 euros, pero es que ahora mismo también tiene activas campañas y al contado se te quedaría en 29.990 euros, y con el plan Auto Plus 27.740 euros. 27.740 euros para un híbrido enchufable con 90 kilómetros de autonomía eléctrica, 212 caballos, muchísimo equipamiento, porque además el coche que estáis viendo aquí es eso lo que vale, porque lo único que puedes elegir de extra es el color. Todo lo demás viene incluido: la cámara 360 grados, el techo panorámico, el control de crucero adaptativo, los asientos calefactados, todo viene de serie en este coche. Ya me diréis vosotros qué opciones encontráis en el mercado con características similares a este coche que tengan esos precios. Y si me vais a hablar de fiabilidad, os diré que el 1.5 atmosférico que trae este coche, aunque en nuestro mercado lleve poco tiempo, en China sí que lleva operando más tiempo y se supone que es una mecánica bastante fiable. Además es una mecánica sencilla, que no está nada apretado, ya lo habéis visto, no llega ni a 100 caballos, y que por lo tanto yo creo que no debería dar excesivos problemas. Me encantaría, eso sí, que sacasen una versión híbrida, sin el híbrido enchufable, para las personas que no tenemos donde cargar el coche en casa, porque un híbrido de este coche a mí me parecería que sería una opción excelente. Y si el híbrido enchufable ya lo puedes sacar por menos de 25.000 euros, no me quiero imaginar en cuánto se quedaría un híbrido. Pero es que incluso sin tener donde cargarlo en casa, esa versión de 176 caballos creo que podría ser muy interesante, simplemente por el precio, equipamiento, el producto que estás pagando versus lo que te llevas. Es de los pocos productos que yo creo que son razonables en relación a calidad-precio. En fin, familia, cualquier duda que tengáis, dejadmela en los comentarios y la responderé lo más pronto que pueda. Que no te respondo, escríbeme en Instagram, que ahí te voy a responder segurísimo. Nos vemos pronto con otro vehículo y que paséis muy buena semana. Un saludo.